Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar nuestra clase, ¿sí? Me gustaría saber si todos están viendo la diapositiva. Ay, nadie habla en este grupo. Sí, doctora, se ve perfecto. Ah, muy bien, qué suerte. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con el módulo de cardiología, ¿sí? Vamos a empezar por generalidades y después vamos a ir viendo todo lo de las enfermedades y eso. Vamos a tratar de que sea una clase amena. Por favor, pregunten, porque es Argel esta clase, y si yo nomás hablo, vamos a terminar rápido, no se ve. Bueno, la gente que no ve, no sabría decirle por qué no ven, porque Se salió el compartir pantalla, doctora. salí, cena. Bueno, espera que un ratito. Vamos a volver. ¿Y ahí qué tal? ¿Volvió? Ahora sí, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a ir viendo, hablando, por favor pregunten y vamos a ver las cositas que tengan dudas. Creo que salió otra vez. Bueno, empezamos con, como les había dicho, con el módulo de cardiología. Vamos a empezar por la parte de generalidades, que enfocar específicamente los métodos auxiliares de diagnóstico que más usamos en la parte de cardio, ¿sí? Bueno. ¿Y qué son los métodos auxiliares? Son todos aquellos estudios que nos van a permitir diagnosticar las patologías de origen cardíaco. Y como toda medicina, nosotros clasificamos, tiene también su clasificación en no invasivos, invasivos y los métodos clínicos. Los métodos clínicos es todo lo que nosotros habíamos dado el año pasado, que incluye la parte de examen físico e interrogatorio. Yo ya doy por sabido que ustedes saben que toda la sintomatología o los signos y síntomas que nos indican hacia una patología cardiovascular, ustedes ya saben, ¿sí? Recordando un poquitito a grosso modo, disnea, palpitaciones, ¿sí? Edema, cianosis, todas esas cositas es lo que incluye la parte clínica. Ahora, entre los no invasivos y los invasivos es lo que vamos a ir viendo ahora. Otra clasificación que tenemos son entre los métodos diagnósticos más comunes y los no tan comunes, ¿verdad? Entre los más comunes tenemos el cateterismo cardíaco o la coronariografía, tenemos las tomografías, el monitoreo arterial continuo o MAPA, la resonancia magnética, el estudio electrofisiológico y la gammagrafía miocárdica. Bueno, en este grupo donde dicen métodos más comunes, yo le cambiaría y le pondría métodos no tan comunes, porque no se está relacionando o no se está realizando de forma tan común como quiera hacer ver en esta diapositiva, o porque llevamos mucho en cuenta el costo, ¿sí? Y la disponibilidad de estos métodos auxiliares en el centro donde nosotros estamos trabajando. Ahora, lo que sí consideramos común es un electrocardiograma, ¿sí? Una radiografía de tórax, un ecocardiograma que ya nos ayuda y ya podemos hacer muchísimas cosas con esto. Después, entre otros métodos auxiliar, tenemos la ergometría y también los isótopos radioactivos, que serían la medicina nuclear, ¿sí? Bueno, vamos con el más común y que es el ACANAC de todos, ¿verdad? Que es el electrocardiograma, que es un estudio que se utiliza para determinar o detectar los impulsos eléctricos del corazón y por ende cualquier alteración que ocurra en el miocardio o en el miocito, ¿sí? Para eso nos valemos de ciertos electrodos que van a captar la corriente eléctrica que se genera en el corazón, ¿sí? Y se va a traducir por medio de segmentos o ondas o rayitas, como nosotros decimos más, ¿verdad? En un papel. Para eso nosotros tenemos los electrodos
que son los precordiales, que tienen su característica y tienen su lugar específico donde colocar. De hecho, cualquier electrodo tiene su lugar específico donde colocar. Colocamos un poquitito mal y todo el estudio se va al tacho, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Los electrodos precordiales son las ventositas que se colocan bien en la pared lateral del tórax, más del hemitórax izquierdo, ¿sí? Hacia el lado donde está el corazón. Después tenemos las derivaciones bipolares que se localizan en los miembros y que conocemos como derivación 1, 2 y 3, ¿verdad? Y las derivaciones monopolares que también están en los miembros, pero le catalogamos o le nombramos como ABR, ABL y ABF. Bueno, si nosotros vemos acá las derivaciones precordiales, las ventositas en la pared del tórax, ¿verdad? Que van a captar los impulsos eléctricos que salen directamente del corazón. O sea que acá nosotros vamos a ver el corazón con las caras mismas del corazón. Por ejemplo, V1 y V2 va a estar más pegado o más cerca del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver más en V1 y V2 son la cara lateral derecha del corazón, o sea, la cara derecha del corazón. La derivación V5 y V6, que está en la línea medio axilar, está más cerca del ventrículo izquierdo. Entonces, para redondear, yo cualquier alteración en V5 y V6, lo que voy a ver son alteraciones directas del ventrículo izquierdo o de la parte izquierda del corazón, como quieran llamarlos. Y lo que está en el medio, o sea, V3 y V4, lo que yo voy a ver son todas las alteraciones que están a nivel del tabique interventricular, ¿sí? Entonces, V1 y V2 voy a ver toda la parte derecha del corazón, V5 y V6 voy a ver toda la parte izquierda del corazón, y el 3 y el 4 es lo que me va a ver la parte interventricular o interauricular. En estas derivaciones bipolares, yo también me va a ayudar para ver las caras del corazón. Nosotros sabemos que el corazón no está así plano, o sea, está bien plano, discretamente elevado hacia arriba y tirado hacia enfrente, ¿sí? Entonces, yo me tengo que imaginar como que el corazón en una estructura tridimensional, con una cara anterior, una cara basal y una cara posterior, ¿sí? Como yo veo la cara anterior, vamos a decir, o toda la estructura, tanto derecha e izquierda, por las derivaciones precordiales, yo me ayudo de las otras derivaciones para ver las otras caras del corazón. Por ejemplo, en D1 me va a tomar la corriente eléctrica que se origina en el brazo derecho y se va hacia el brazo izquierdo. Entonces, yo voy a ver toda la cara lateral o superior, vamos a decirle, del corazón, ¿sí? A nivel de D2 me va a tomar toda la energía o la actividad eléctrica que empieza en el brazo derecho y se va al pie izquierdo. Entonces yo voy a tomar toda la cara lateral derecha del corazón o anterolateral. Y en el D3 me va a tomar toda la corriente que viene del miembro superior izquierdo al pie izquierdo. El pie izquierdo es como nuestra base, nuestro neutro, ¿sí? Entonces yo voy a tomar o voy a tener toda la actividad lateral izquierda del corazón, ¿sí? Lateral, vamos a decirle anteroposterior o posterolateral izquierda, posterolateral derecha, ¿sí? Y en las derivaciones monopolares, lo mismo. Esto sí que es más fácil porque se llama o se denominan ABR, ABL y ABF. ABF es foot, entonces yo voy a ver toda la cara basal o toda la cara inferior del corazón. ABL también me ayuda a ver la parte izquierda y ABR de right, la parte derecha. Esto es lo que nos ayuda o para qué sirven las derivaciones
para ver o para que podamos ver de forma tridimensional todo lo que pasa en el corazón. Se usa el electrocardiograma para ver cualquier daño al corazón, para ver, espera un ratito que corrió hacia atrás, cualquier daño al corazón, qué rápido o qué despacio trabaja, si hay alguna arritmia, ¿verdad? Podemos ver el efecto de fármacos o ciertos dispositivos utilizados para controlar el corazón, como los marcapasos. Y el tamaño y la posición de las cámaras del corazón también se puede ver por el electrocardiograma. Este es un slide así a grandes rasgos nomás. Después, en el siguiente horario, nosotros vamos a hablar exclusivamente del electrocardiograma. Entonces, si tienen alguna preguntita, anoten nomás. Y después en el otro slide, si continúa la duda, nosotros vamos, en la siguiente clase, si continúa la duda, vamos a tratar de responder, ¿está bien? Bueno, entonces, tenemos nuestro electrocardiograma, ya hablamos de las derivaciones y ahora vamos a hablar de las rayitas que aparecen, ¿sí? Y cómo interpretar esas rayitas que suben y que bajan y que parecen más letras árabes, ¿verdad? Si hay algún libanés o algún árabe que me perdone, ¿verdad? Pero de verdad que parece más eso las ondas del electrocardiograma. Y entonces nosotros tenemos una onda P, una onda o un complejo QRS, unas ondas T y las ondas U que no siempre se suelen ver. ¿Está bien? Vamos a descifrar. Entre cada onda o el espacio que hay entre una onda y otra, tenemos los intervalos. Tenemos el intervalo PR o PQ, ¿verdad? Que va desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Tenemos el complejo QRS, que es desde donde empieza la onda Q hasta donde comienza o termina la onda S. Y el complejo QT o el intervalo QT, ¿verdad? Bueno. Los segmentos, el segmento PR, el segmento ST y el segmento TP. Bueno, entonces, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que es eso, doctora? ¿Qué es lo que vos estás diciendo de ondas, segmentos? ¿Qué es eso? ¿Para qué yo, cómo yo voy a saber, verdad? Primero, nosotros tenemos que tener conocimiento del papel del electrocardiograma. ¿Cómo es el papel? Es un papel milimetrado que tiene cuadraditos chicos y cada 5 cuadraditos chicos, tanto en vertical como en horizontal como en vertical, ¿verdad? Están numerados o están enmarcados con un papel más o una raya más gruesa. Tenemos que saber que para eso nuestro electrocardiograma o el papel del electrocardiograma es milimetrado y eso está estandarizado a nivel mundial para que todos tengamos la misma lectura. Entonces, por eso es muy importante saber dónde colocar los electrodos y colocarlos adecuadamente, ¿verdad? Para que el electrocardiograma que yo hago acá en Ciudad del Este pueda leer el especialista allá en San Paulo, en el INCOR, por ejemplo, y que podamos tomar la misma conducta y hablar en el mismo idioma. O el electrocardiograma que yo hago en el Hospital Distrital de Presidente Franco se pueda estar leyendo o viendo allá en el Hospital de Hopkins, ¿verdad? Y podamos tomar la misma conducta. Bueno, entonces, tiene que tener un papel milimetrado de 25 milímetros por segundo. Tiene que estar con una calibración entre 5 y 10 milivoltios. Los electrodos colocados correctamente y el electrocardiógrafo funcional, o sea que tiene que funcionar nuestra maquinita. Y acá están las ondas y los segmentos. La onda P es la primera onda que aparece en el electrocardiograma. Después tenemos otra onda que baja, que sube y vuelve a bajar, que es el segmento QRS. Y después tenemos otra onda, que es la onda T. Sabemos que esto tiene que ser isoeléctrico, ¿sí?
significa que nuestro papel milimetrado, todo lo que está para arriba es positivo y lo que está para abajo es negativo, ¿sí? Y de acuerdo a eso, después nosotros vemos qué tan grandes o qué tan chicos son nuestras ondas o complejos. Como les dije, el espacio entre cada onda son los segmentos. Acá tenemos el segmento PR y el segmento o el famoso segmento ST, que es muy importante para la cardiopatía isquémica, ¿sí? Y los intervalos, que son los espacios o el tiempo comprendido entre el inicio de una onda, ¿verdad? Entre el inicio de una onda y cuando comienza también la otra onda, como el intervalo PR, y el intervalo QT, desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Este es un poco al revés. Bueno, ¿y qué significan tanto las ondas como los complejos? Sabemos que el electrocardiograma, ¿qué es lo que nos va a medir? Nos va a medir la parte eléctrica del corazón, ¿sí? Pues sabemos que el miocito tiene su característica de conductibilidad, de que transmite rápido la energía eléctrica o la energía que se propaga de un miocito a otro de forma espontánea, ¿verdad? Tiene conductibilidad, excitabilidad y había otro cronotropismo, ¿sí? Bueno, entonces, mi onda P es traducido en el electrocardiograma, es todo lo que pasa en las aurículas, ¿sí? Tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha. Entonces, la onda P es, o nos traduce, todo lo que pasa en las aurículas, ¿sí? Que es donde se inicia la actividad eléctrica en el nódulo sinusal. Del nódulo sinusal se inicia a las aurículas la contracción, ¿verdad? Se contraen todas las aurículas y ¿a dónde pasa? Pasa a los ventrículos, ¿sí? Y origina la contracción ventricular. Esa contracción ventricular en el electrocardiograma corresponde al complejo QRS, ¿sí? Entonces, cualquier alteración en el complejo QRS significa que hay algún problema en mi ventrículo, tanto izquierdo como derecho. Eso ya vamos a ver. Y la relajación, porque el corazón se contrae y se relaja, sístole y diástole, ¿sí? Y cualquier problema o alteración de la relajación del ventrículo corresponde a la onda T, ¿sí? Entonces, si pasa algo en la relajación de los ventrículos, la onda T se altera, tanto en duración como en tamaño, ¿sí? Bueno, y también lo mismo, si hay alguna orden o algún trastorno entre la actividad del nódulo sinusal desde la aurícula hasta el ventrículo, ¿verdad? Ya sea que el tabique interauricular, o sea, el tabique aurículo-ventricular está muy engrosado o está fibrosado, ¿verdad? Entonces la señal eléctrica va a tardar un poquito más o se va a cortar dependiendo del problema. ¿Y dónde yo voy a ver esa alteración? En el segmento PR, ¿sí? Que es el tiempo que tarda entre que llegue la contracción que empezó en la aurícula hasta los ventrículos, ¿sí? Lo mismo pasa con el segmento ST. Cualquier alteración del segmento ST significa que hay algún problema entre la contracción ventricular y la relajación de los ventrículos. ¿Se entiende? El segmento PR y el intervalo QT es más para ciertos tipos de arritmias, ¿sí? Pero que ustedes sepan que la onda P es traducido o es alguna alteración de las aurículas. El segmento QRS es contracción ventricular y la onda T es relajación ventricular, ya estamos bien, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben, si saben cuánto tienen que medir en tiempo y en altura estas ondas, ya eso ya es medio camino ganado para entender el electrocardiograma. A eso vamos a añadir cuánto miden o cuánto tiene que tardar el segmento PR y el segmento ST
para comprender si hay otra vez alguna anormalidad. ¿Está bien? Bueno, acá está nuestro papel del electrocardiograma. Como les había dicho, es un papel milimetrado que tiene cuadraditos chiquititos y cada 5 cuadraditos chiquititos hay una raya un poco más. No, si esto se puede agrandar, no puedo. Cada 5 cuadraditos chiquititos, ustedes ven que hay una raya más gruesa. 5 cuadraditos arriba, 5 cuadraditos abajo. Bueno, hacia arriba nosotros contamos el electrocardiograma como milivoltios y en la horizontal calculamos o contamos el electrocardiograma en segundos, ¿sí? Entonces, cada cuadradito pequeñito tiene su intervalo y tanto hacia arriba como hacia abajo, su tiempo. Acá nosotros vemos la derivación 1, 2 y 3, que son las derivaciones bipolares, ¿sí? Que nos ve la cara lateral derecha, lateral inferior, o inferior, y lateral izquierda, ¿verdad? Vemos también las derivaciones monopolares con su ABR, ABL y ABF. Veo toda la cara derecha, toda la cara izquierda, y toda la cara basal o de base o inferior del corazón. Y después tenemos las derivaciones precordiales con B1, B2, que me va a ver toda la parte o la cara derecha del corazón. B3 y B4 que habíamos dicho que corresponde al tabique interventricular. Y B5 y B6 que es todo el ventrículo izquierdo. ¿Está bien? Entonces eso es el electrocardiograma normal, vamos a decir lo que tenemos que saber sí o sí. Otra prueba o otro método auxiliar de diagnóstico que usamos en cardiología es la prueba de esfuerzo o ergometría. Todas estas pruebas que yo le estoy diciendo ahora son métodos no invasivos, ¿está bien? No hay necesidad de introducir nada dentro del cuerpo del paciente, a no ser solo pegar ¿cómo se dice? Las ventosas y poner los electrodos por el cuerpo, ¿está bien? Entonces, la ergometría es un estudio común que se utiliza muchas veces para diagnosticar cualquier enfermedad o cualquier cardiopatía isquémica, ¿sí? Y permite ver cómo funciona el corazón durante el ejercicio. Es un electrocardiograma bajo o de esfuerzo físico. Hacemos un electrocardiograma con un paciente que está haciendo un esfuerzo físico. No cualquier tipo de esfuerzo. Este esfuerzo está cronometrado y está milimetrado y está viendo cuánto de energía nosotros podemos exigirle a un paciente para que pueda hacer su esfuerzo, su prueba de esfuerzo en seguridad. Entonces, para fines de diagnóstico, usamos tanto en pacientes asintomáticos o con síntomas de cardiopatía isquémica. Dolor precordial, angina de pecho, estable o inestable, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ser? Palpitaciones, cualquier traducción o algún equivalente anginoso, ¿sí? Tenemos acá otra vez los pacientes sintomáticos, aquellos que presentan dolor torácico, típico o atípico y clínica equivalente a accidentes isquémicos. Por ejemplo, un electrocardiograma con un supra o infradesnivel del segmento ST. Sospecha de cardiopatía isquémica silente en pacientes sedentarios o en el estudio de algunas arritmias. Bueno, en cuanto a la valoración y pronóstico, tiene sus indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Clase 1, clase 2, clase 3, 2A y 2B. Bueno, cuando nosotros vemos un estudio de investigación, o cuando nosotros vamos a leer ciertas guías de lo que fuera, de un estudio de investigación, ¿sí? Tenemos la peculiaridad, los médicos, de no hablar de una forma clara, sino de poner ciertos términos. No sé, es lenguaje médico escrito, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros vemos clase 1, clase 2A, clase 2B, significa que hicieron estudios o investigación sobre esto, sobre lo que estamos leyendo, ¿verdad?
Y entonces llegaron a un acuerdo estos estudiosos o estos científicos y bueno, vamos a decir, en vez de decir que sí o sí se tiene que hacer o que es recomendado hacer, le vamos a poner números, ¿sí? Porque en medicina si nosotros no ponemos nombre a lo que descubrimos, ponemos números. Eso no es así, ¿verdad? ¿Qué le dije? Cuando estudiamos anatomía vieron que cada músculo que se descubría, el personaje este ponía su nombre porque, yo descubrí este músculo. Bueno, ya no hay más tantos nombres para memorizar, entonces ahora ponemos números, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un estudio que dice clase 1, significa que eso es recomendado y comprobado científicamente que se tiene que hacer. O sea que clase 1 es que se tiene que hacer, ¿sí? Clase 2 tiene sus recomendaciones. Por ejemplo, clase 2A sí se puede hacer, hay estudios que se hicieron, pero no es muy tan fuerte la recomendación, ¿sí? O sea que vos podés obviar o podés hacer. Clase 2B es, queda a tu criterio, más o menos, ¿verdad? Hay algunos, la evidencia de hacer o no ese estudio es moderada, ¿sí? Entonces no pasa nada si vos no dejas de hacer el estudio, ¿está bien? Y si haces, bueno, perfecto, haces el estudio y podés descubrir, así también como no podés descubrir nada de lo que estás investigando. Y clase 3 es, realmente no está recomendado. Hay personas que, o sea, hay especialistas que hacen porque depende mucho de la, ¿cómo se dice? De la experiencia. O sea, de acuerdo a la experiencia que tuvieron los colegas, están recomendando, dicen que es clase 3. Entonces, clase 1 es lo que sí o sí se tiene que hacer. Clase 2 podés hacer, así como no podés hacer, dependiendo de si es clase 2A, es que sí está recomendado, pero no tan fuerte, ¿sí? Clase 3, no muy fuerte la recomendación o no muy fuertes son los indicios de que esa prueba funcione. Y clase 3 ya es de acuerdo a la experiencia de los colegas. O sea que podés dejar de hacer. Entonces, clase 1A para prueba de esfuerzo es evaluación inicial de todos los pacientes con sospecha o con seguridad de una enfermedad coronaria. O sea, yo tengo un paciente que tiene una enfermedad coronaria o sospecho, a ese sí o sí le tengo que hacer una prueba de esfuerzo, ¿sí? O pacientes con angina estable. Ahora, clase 2, pacientes con angina vasospástica. Puedo hacer en pacientes con evaluación, como evaluación inicial en sospecha de enfermedad coronaria o que tienen algunas alteraciones electrocardiográficas no muy específicas, ¿sí? O en pacientes con baja o alta probabilidad de cardiopatía isquémica, ya sea por la edad, por el sexo, ¿sí? En clase 2B entran los pacientes asintomáticos, pero que tienen otros factores de riesgo, como por ejemplo diabetes. Pacientes con enfermedad coronaria y anormalidades en el electrocardiograma basal. O sea que yo ya tengo, acá lo que quiero que entre también en juego es el comportamiento o la actitud clínica, ¿verdad? Si yo ya tengo un paciente que ya tiene alteraciones electrocardiográficas, ¿verdad? Que tiene síntomas y sobre eso tiene otra vez un electrocardiograma de alguna alteración isquémica, ¿para qué yo les voy a poner en riesgo al pobre individuo para que me caminen una cinta para demostrarme de lo que yo estoy viendo o de lo que yo ya sabía, ¿entienden? Entonces, por eso no es tan recomendable cuando dice clase 2B. Y clase 3 entran todos aquellos pacientes sin evidencia de enfermedad coronaria, pero con un electrocardiograma un poco alterado, pero no tendiente a una cardiopatía isquémica y sí más bien como pacientes con arritmias o portadores de marcapasos o pacientes con una esperanza de vida limitada por cualquier otra causa, por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes con alguna otra comorbilidad. ¿Está bien?
¿Cuáles son las contraindicaciones de la ergometría? Infarto agudo menos de 3 días o pacientes con angina inestable. No se realiza la ergometría. Aquellos pacientes con estenosis aórtica severa o con disección de aórtica, ¿verdad? Arritmias que no están controladas y que tienen reperfusión, o sea, que tienen compromiso hemodinámico, pacientes con pericarditis o miocarditis, insuficiencias cardíacas no compensadas o totalmente descompensadas, y incapacidad física del paciente. No le voy a pedir o no le voy a poner en una estera a un paciente que tiene limitaciones en la motilidad, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene una pierna o no tiene un brazo, ¿verdad? O está enyesado o de repente sufre de artrosis, no puede caminar, ¿verdad? Entonces, y física y psíquica, pues no vamos a someterle a un paciente a un estudio que va a causarlo de por sí un gran estrés. Bueno, este es un cuadro que se refiere a que todo está protocolado, ¿sí? Este es un protocolo para pacientes o personas de edad media y con una capacidad física normal. Tenemos las etapas. Los normales tienen que superar el nivel 6 para arriba, ¿sí? Bueno, entonces en la etapa 1 yo tengo un periodo de duración de 2 minutos, o cada etapa tiene 2 minutos de duración. Puede ir hasta una velocidad de 2.6 kilómetros hora sin ninguna inclinación en la estera y tiene que alcanzar una fuerza de 2 mets, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos a ir inclinando, vamos a ir aumentando la velocidad, aumentando la inclinación y por ende voy a ver cuánto es la capacidad o las fuerzas que utiliza ese paciente. Sí, siguiendo acá con las etapas, ¿verdad? Este es un protocolo para las personas de edad media con capacidad física normal y habitualmente llegan hasta el nivel 3. Si llegan al nivel 4 ya son super hiper atletas, ¿está bien? Lo mismo, aumenta la duración en minutos, pero los tiempos o la velocidad se mantiene igual. También la inclinación, yo ya empiezo con una cierta inclinación cuando los pacientes son personas de edad media. Ahora, ¿cuánto es edad media y cuánto es tercera edad? Ustedes ya saben, ¿sí? Bueno, colocamos electrodos adhesivos. Esto puede ser tanto una estera como una bicicleta, ¿está bien? Se colocan electrodos adhesivos en el tórax, tenemos el tensiómetro. En algunos casos colocan una mascarilla que mide el dióxido de carbono con cada respiración o inspiración, ¿verdad? Y eso todo va calculando, todo se va monitorizando de acuerdo al protocolo que nosotros estamos armando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver, puedo tener algunas complicaciones como taquicardia supraventricular, puedo tener una extrasístole, una fibrilación auriventricular, una complicación mayor o inclusive se puede morir, ¿verdad? Bueno, lo máximo que te puede pasar, señora, en este estudio es que te puede fallecer, ¿verdad? Obviamente que nosotros en esto tenemos bien protocolizado y sabemos a quién le vamos a hacer y a quién no. Eso ya habíamos hablado en las indicaciones y contraindicaciones. ¿Y para qué nos sirve esto? Para ver si nuestro paciente, que puede ser un señor aparentemente sano, tiene o no alguna cardiopatía de grado isquémico o cardiopatía isquémica silente. Acá en Paraguay fue muy famoso justamente una ergometría que se le hizo a un gran realista paraguayo, ¿verdad? Que es dueño de muchas, no es playa porque ahí le voy a ofender, ¿verdad? Pero es una playa de venta de autos que de apellido Gorostiaga, seguro muchos conocen o ven por ahí, ¿verdad? Él era un gran realista que se fue para hacer su prueba de esfuerzo
en Asunción hace muchos, muchos años, ¿verdad? Y durante su prueba de esfuerzo, él presentó una arritmia, una complicación mayor que fue una fibrilación ventricular y murió durante su prueba de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, a esa clase de pacientes les decimos que la prueba de esfuerzo es totalmente positiva, ¿verdad? Y lastimosamente falleció. Chiste negro aparte. Pero son complicaciones, o sea, son estudios, en teoría este señor era un señor sano, corría rally, no era obeso, practicaba actividad física de forma regular y por ende igual resultó así. Entonces tiene que estar bien especificado y bien estudiado el paciente para mandarle a una prueba de esfuerzo. Bueno, otro método común método auxiliar en cardiología, también sirve para otros órganos y sistemas, es la radiografía. Es una técnica necesaria para evaluar los pacientes. ¿Y qué es lo que nosotros evaluamos con la radiografía? Evaluamos el tamaño del corazón, si hay derrame pleural o no, si hay un edema de pulmón o una hipertrofia ventricular. O sea, lo que yo voy a ver es la silueta cardíaca, voy a fijarme en los campos pulmonares y en la vascularización. ¿Cuáles son las proyecciones del tórax? Tenemos proyección póstero-anterior, tenemos la proyección oblicua anterior izquierda, oblicua anterior derecha y lateral izquierda, dependiendo de qué es lo que qué zona del corazón es lo que yo quiero ver, ¿sí? La póstero anterior nos muestran 5 datos fundamentales. Uy, no sé qué pasó ahí. Bueno, la póstero anterior indica 5 datos fundamentales. Nos sirve para ver el tamaño del corazón, ¿verdad? Que aquí a simple vista vemos un corazón grandote, ¿verdad? Entonces, esta es una proyección póstero anterior donde yo veo el tamaño del corazón, veo la silueta cardíaca, veo perfiles del corazón, puedo ver circulación pulmonar o no, y por último veo las estructuras musculoesqueléticas, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de leer una radiografía, entonces yo no voy a entrar en discusión en eso. ¿Y qué es lo que yo voy a ver en la silueta cardíaca? ¿Verdad? Voy a ver la proyección de los grandes vasos, voy a ver la proyección de la aurícula izquierda, voy a ver la proyección del ventrículo derecho, puedo ver un poquitito del ápice, ¿sí? Y después veo otra vez la proyección de los grandes vasos. Primero ay, me olvidé cómo se llama este. La vena, no es yugular, uy, ayuda a los anatomólogos. Vena cava superior. Dios mío. La vena cava superior, ¿sí? Es la primera pancita que yo voy a ver. La segunda pancita es de la aurícula izquierda. Después la proyección de toda la cara derecha al corazón, un poquito del ápice. Y después la otra pancita viniendo desde arriba es de la aorta, o el callado de la aorta. Después de la arteria pulmonar y por ende de la parte izquierda del corazón, que es lo que vemos en menor proporción en la proyección antero-posterior. Bueno, ¿cómo yo considero o cómo yo veo si un corazón es grande o no? Me fijo de acuerdo a esta formulita que vemos acá, donde el índice cardiotorácico tiene que ser menor a 0.5, entonces si es menor a 0.5 está normal. ¿Y cómo yo saco este 0.5 o índice cardiotorácico? Es por la sumatoria de una línea media, o sea, mi proyección antero-posterior, ¿verdad? Hago un trazado, una línea media, ¿verdad? Y me divide el corazón en 2 segmentos, A y B, ¿verdad? Esta línea media es bien a nivel de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, a nivel de la columna vertebral, una línea media,
que me divide al corazón en una parte A y una parte B. Entonces, la sumatoria de A más B dividido el C, que es la mitad izquierda, vamos a decirles, ¿verdad? Por debajo del diafragma, más o menos, me tiene que dar menos de 0.5 o 0.5. Si es mayor a este valor, entonces yo estoy enfrente a una cardiomegalia. Aquí no es muy necesario medir, ¿verdad? Porque ahí yo ya veo que está grande mi relación o mi índice cardiotorácico. Pero si nosotros vemos aquí un poquitito y tratamos de practicar con las proyecciones, recuérdense, primero en la tráquea, la primera estructura o la primera pancita es, no me voy a recordar nunca de esta vena. Es la, ay, díganme otra vez. La cava superior. La cava superior, ahí está, vena cava superior, no me voy a recordar nunca. ¿Sí? Bueno, entonces la primera pancita es la vena cava superior. La segunda pancita era nuestra aurícula derecha, ¿verdad? Después, la primera pancita hacia arriba era acá les muestro, el arco aórtico o la aorta, y después la pulmonar, y después viene mi ventrículo izquierdo, y después mi ápice, ¿sí? Bueno, acá yo tengo problemas desde el botón aórtico o desde la aorta hasta el ápice, como que está medio normal, ¿verdad? Pero entonces yo veo una dilatación acá de la aorta, de la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo. Y si me voy del lado derecho, mi aurícula derecha también está bastante grande. Entonces yo no necesito un estudio específico para saber, ¿verdad? Si al ver una radiografía con una cardiomegalia, cuál es la cavidad o cuál es la estructura que está dañada. Con una radiografía yo ya puedo ver o sacar un montón de cosas, ¿verdad? Lo mismo acá. Acá nosotros tenemos un índice cardíaco relativamente normal. Este corazón no está grande si vamos a sacarle su índice cardiotorácico, ¿sí? Pero su estructura o su forma no está normal, ¿sí? Vemos la vena cava superior, aurícula derecha, bien, pero a nivel de los grandes vasos, la aorta como que está bien, pero el tronco está un poquito dilatado, ¿sí? Cuando nosotros decimos, porque acá en este slide decía, vamos a ver los campos pulmonares, que ya sabes, solo pulmón, y la vascularización. Yo voy a ver el hilio, ¿sí? ¿Cómo está el hilio pulmonar? Aquí nosotros vemos una vascularización aumentada, como que hay más rayitas, ¿verdad? Podemos ver si se podría agrandar más esto. Vamos a ver las líneas de Kerley, ¿verdad? Acá nosotros vemos un aumento de la vascularización bien hacia abajo o hacia las bases y un corazón o un índice cardiotorácico relativamente grande. Más ejemplos, donde acá nosotros vemos el botón aórtico que está bien aumentado de tamaño. Acá un índice cardiotorácico normal, ¿sí? O inclusive puede ser pequeño, pero si yo veo el mediastino está ensanchado, ¿sí? Es más grande de lo normal. Y acá yo veo que mi arco aórtico está muy dilatado, entonces probablemente sea alguna alteración o alguna enfermedad de la aorta que posee este paciente, dependiendo mucho de la clínica. Acá nosotros vemos un corazón, un índice cardiotorácico aumentado y también la vascularización aumentadísima. Podemos decir que este es como un edema agudo o un edema pulmonar, ¿sí? Lo mismo aquí. Acá sí que no vemos los corazón, solo vemos estas imágenes algodonosas en forma de alas de mariposa, ¿verdad? Y aquí un pequeño derrame pleural. Bueno, un truquito. ¿Cómo yo distingo que esto es
patología o es revascularización o una hipervascularización o un aumento de la vascularización de los vasos y no es, por ejemplo, una condensación como una neumonía o algún proceso infeccioso pulmonar por medio de la ocultación y también del interrogatorio, ¿sí? Muchas veces estos pacientes vienen por tos, pero no tienen expectoración o una expectoración hemoptoica, etc. Tenemos los grados de cardiomegalia. Grado 1, cuando hay una relación entre el tórax y el corazón del 51%. Grado 2 es intermedio entre el 1 y el 3, ¿verdad? El grado 3 es cuando está suficientemente crecido, pero no hace contacto con la pared costal. Y el grado 4 es cuando rebosa todo, ¿sí? Ya hablamos de cardiomegalia, ya hablamos de crecimiento auricular, tanto más de la derecha a la izquierda, un poco menos, vamos a ver por la radiografía. Ya hablamos de crecimiento ventricular, cardiomegalia global, ya hablamos de la alteración de los vasos o de los grandes vasos, de la vascularización como hipertensión venocapilar, donde vemos todas estas rayitas que son las líneas de Kerley. Podemos ver calcificaciones, ensanchamiento mediastinal y el signo de Rössler, que me van a decir ustedes qué es. Bueno, siguiendo con otro método auxiliar de diagnóstico, es el método auxiliar de diagnóstico llamado Holter, que no es nada más y nada menos que medir por un periodo de 24 a 48 horas el ritmo cardíaco. O sea, tener un electrocardiograma pegado al cuerpo durante 24 a 48 horas. Después llevamos nuestro aparatito y vemos un electrocardiograma de 24 a 48 horas y vemos si aparece cualquier alteración. Este es un método válido para las personas que no pueden hacer la prueba de esfuerzo, ¿sí? Es mucho más fidedigno, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes con arritmia, fibrilación, flutter o arritmias ventriculares. Personas que sufrieron síncope o aquellas que tienen una enfermedad del nódulo sinusal, ¿sí? Cardiopatía isquémica, función de marcapasos, para ver la función del marcapasos, arritmias o pacientes con apnea y evaluación del tratamiento antiarrítmico o control de riesgo cardiovascular. El monitoreo de la presión arterial es lo que nosotros llamamos como mapa. Permite el registro de cifras de tensión arterial de forma continua durante un periodo de tiempo determinado. También es 24 horas como mínimo se tiene un tensiómetro, ¿es verdad? Y que te va midiendo cada tanto la presión arterial. Bueno, siguiendo con los métodos auxiliares de diagnóstico no quirúrgicos o no cruentos, vamos a decir, tenemos un método auxiliar que es bastante común y que se usa mucho actualmente, que es el ecocardiograma. ¿Por qué se usa mucho? Porque este método utiliza las ondas del ultrasonido para reflejar imágenes del corazón, así en vivo y en directo, vamos a decirle, ¿verdad? Es lo que está pasando exactamente en el corazón o en las estructuras del corazón sin necesidad de una cirugía cardíaca o de abrirlo o de meterlo en un método cruento. Reproduce imágenes, ¿verdad? En forma en rebanadas de 2 dimensiones del corazón y además tenemos otra vez sistemas de ultrasonido que ahora emplean las imágenes en tiempo real, que es en 3D y de lujo es el ecocardiograma. La clasificación tenemos el ecocardiograma transtorácico, que es poner el traductor en la pared del tórax y ahí va sacando sus imágenes, ¿sí? Tenemos la ecocardiografía de estrés, que
podemos utilizar un medicamento o hacerle un ejercicio físico tipo una ergometría, ¿verdad? Y hacerle su ecocardiograma o le realizamos el ecocardiograma durante la prueba de estrés con otras técnicas complementarias que vamos a hablar más adelante, y la ecografía transesofágica que nos permite ver con mayor claridad las estructuras que están en la parte posterior del corazón, sobre todo aurícula izquierda, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, es una prueba que utiliza las ondas del ultrasonido para observar el corazón. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, enfermedad cardíaca congénita, donde vamos a ver cuáles son, si hay alteración de los vasos, si hay alteración en las válvulas, el tamaño del miocardio, el grosor del miocardio, todas esas cosas nos permiten ver el ecocardiograma. Si hay algún tumor, ¿verdad? Si hay presencia de aneurismas o pericarditis, podemos ver hasta calcificaciones, aneurismas y enfermedades valvulares y miocardiopatías. Bueno, como les dije, utiliza las ondas del ultrasonido para ver y evaluar o realizar las imágenes. Y son en dos cortes, vamos a decirle. En un corte transversal y en un corte longitudinal. Lo mismo, aquí. Esta es una ecocardiografía transtorácica, ¿verdad? Donde vemos que el médico que realiza le pone el traductor a nivel del tórax, ¿verdad? Y nosotros tenemos un corte, vamos a decirle, sagital del corazón, donde acá nosotros vemos como 4 agujeritos, ¿sí? Las aurículas y los ventrículos, ¿verdad? Este es el tabique, pues el tabique, tiene que ser el pericardio, ¿verdad? Que es la estructura que rodea todo el corazón. Y vemos si hay alguna anormalidad. Las pelotitas que salen acá, o sea, son las válvulas, estas rayitas, ¿verdad? Y nos permite ver las estructuras, como les dije. Podemos ver el grosor del pericardio, el grosor del miocardio. Vamos a ver el tamaño de las cavidades, ¿verdad? Y también si hay alguna alteración de las válvulas, ya sea por estrechamiento o por insuficiencia. Cuando habíamos hablado de ecocardiografía de estrés, podemos usar medicamentos, fármacos, o podemos hacerle el Holter, ¿verdad? Hacerle caminar sobre la estera. A eso es lo que se le conoce como ecocardiograma de estrés, y lo único que hace es, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un ejercicio físico, ¿qué es lo que hace el corazón? El corazón trata de bombear más sangre para suplir esas necesidades de oxígeno o de aumentar la circulación en las zonas donde nosotros estamos necesitando, ¿verdad? Si estamos caminando, aumentar la circulación en los miembros, ¿verdad? Bueno, con el ecocardio, que al aumentar esa circulación o aumentar el esfuerzo del corazón, aparecen los síntomas de cardiopatía isquémica, como angina de pecho, ¿verdad? Dolor, etc. Y lo que nosotros tratamos de reproducir es eso, tanto con los fármacos como con el ejercicio físico, ¿verdad? Tratar de reproducir si es que hay o no algún signo o vestigio de cardiopatía isquémica, y de acuerdo a eso darle un tratamiento. En la transesofágica, ¿verdad? Lo que se mete es un endoscopio a través del esófago, ¿verdad? Y en la punta del endoscopio hay una onda o una sonda que capta los sonidos ultrasónicos, o sea, los ultrasónicos. Y mira toda la parte posterior del corazón. Estos son los métodos o los modos que utilizan para medir, porque en el ecocardiograma, que es lo que aparte de que nosotros vemos la estructura, nos permite también una medición de los índices hemodinámicos, como gasto cardíaco. Nos permite ver también el flujo o el gradiente entre cámara y cámara, ¿verdad? Nos permite ver cómo se mueve el miocito
si hay o no alguna alteración a nivel de la contractibilidad cardíaca, y para eso utiliza ciertos modos, ¿verdad? Y lo último que nos mide con mayor precisión el flujo sanguíneo es el ecodoppler, ¿verdad? Que nos mide el flujo de la sangre a través de las cavidades y si hay algún problema o no. Ecodoppler color es lo mismo, ¿verdad? Nos permite ver las estructuras o visualizar las estructuras reales del corazón en movimiento. ¿Hay riesgo en el procedimiento? Y depende. Muchas veces como es una ecografía, ¿verdad? Es operador dependiente y también depende mucho del paciente. ¿De qué depende el paciente? De la ventana que tiene. ¿A qué le llaman ventana? Del tórax, ¿verdad? Si es una persona obesa, si es una persona con EPOC, ¿qué pasa? Hay mayor interferencia entre el corazón y el traductor, ¿verdad? Entonces va a haber mayor tiempo o interferencia para que las ondas del ultrasonido se vayan, toquen hasta el corazón y vuelvan otra vez, ¿verdad? Entonces depende mucho de esos factores para que el método sea bien eficaz, ¿verdad? También, si usamos la ecografía transesofágica, podemos causar sangrado del esófago. Y antes de someterle el procedimiento a los pacientes con problemas esofágicos conocidos, deben ser evaluados o realizar una evaluación prequirúrgica, ¿verdad? Y los pacientes con alergia o sensibilidad a ciertos medicamentos o al látex deben informarle a su médico. Y siguiendo con los métodos auxiliares de diagnóstico, ya entramos en la parte de medicina nuclear, ¿verdad? Que son con la utilización de isótopos radioactivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace? Nos hace o nos permite ver imágenes, obtener imágenes del corazón en donde nosotros vemos directamente la difusión, ¿verdad? Y por ende el flujo sanguíneo, ¿verdad? Permite también averiguar el tamaño de las cavidades, cómo bombea el corazón, la sangre, si hay músculo cardíaco dañado o muerto, ¿verdad? Se utilizan sustancias radioactivas como el talio, ¿verdad? Y la prueba de esfuerzo también se puede hacer una prueba de esfuerzo con estos isótopos radioactivos. El resultado puede ser normal, con una difusión del isótopo al 100%, donde aparece el isótopo en todas las partes del miocito, o sea, no hay ninguna parte de hipoperfusión. Puede haber anomalías del flujo sanguíneo durante el ejercicio, pero no así en reposo. Y anomalías del flujo sanguíneo durante el ejercicio y el reposo. No tiene complicaciones, ¿sí? Generalmente no hay daño a los órganos y las indicaciones son bastante relativas. ¿Por qué? Porque utilizando la medicina nuclear, ya sea por medio de resonancia o tomografía, con los radionúcleos, los isótopos radioactivos, no nos da mucha información o no nos da una información que no podemos obtener con otros métodos auxiliares, como por ejemplo con un ecocardiograma o con un ecocardio de estrés, ¿sí? Por eso lo que las indicaciones son medio raras, ¿verdad? Entre ejemplos tenemos la gammagrafía miocárdica, donde nosotros vemos, lo que ustedes ven en rojo es todo, vamos a decir, el pericardio, ¿está bien? El azul es todo el miocardio en la imagen número 1, ¿sí? Es un corte transversal del corazón, el pericardio, miocardio está todo en azul, ¿verdad? Y un poquito en rojo. A medida que se va acercando es azul, a medida que se va alejando es rojo, ¿sí? Y hay partes donde nosotros tenemos mejor difusión del isótopo o de la sustancia en comparación con otras, ¿sí? Donde no hay ninguna difusión. Lo mismo,
se realiza un esfuerzo físico, se le pide al paciente que camine o se le aplica una dosis de un fármaco como la dobutamina y se ve la forma de difusión del isótopo o del hisopo y cómo esta absorbe o cómo hay una difusión de la vascularización. La resonancia magnética y la tomografía cardíaca nos ayuda más bien para ver la estructura del corazón, ¿sí? Estructura en cuanto a la cavidad cardíaca, a los grandes vasos, etc. Las contraindicaciones de la resonancia magnética y son las contraindicaciones que utilizamos para cualquier necesidad de resonancia. No tiene que tener marcapasos, no tiene que tener ningún desfibrilador implantable o neuroestimulador, ¿verdad? No tiene que tener clips eléctricos o clips férricos intracraneales, implantes o cuerpos extraños metálicos, ¿verdad? No tiene que tener brackets, ¿verdad? Prótesis valvular tampoco no se pueden hacer, embarazos, no se le realiza a las personas embarazadas la resonancia y pacientes con o que han sido sometidos a un procedimiento con instrumentos como catéteres de termodilución, pulsiómetros, electrodos, electrocardiograma, etc. Y nos permite ver una indicación del estudio de resonancia magnética con pacientes que se usan más para pacientes con cardiopatía congénita. Y la tomografía. La tomografía es un método de imagen que utiliza los rayos X para crear imágenes detalladas del corazón y de los vasos sanguíneos. Se denomina gammografía de calcio coronario cuando se hace para ver acumulaciones de calcio en las arterias. Y se denomina angiografía si se hace para examinar las arterias que llevan sangre al corazón. Entonces tenemos la tomografía cardíaca en sí, tenemos la gammografía cardíaca para ver el depósito de calcio en los vasos y la angiotac, que es la que nosotros más utilizamos en el caso de enfermedades o sospecha de tromboembolismo pulmonar. Tenemos la tomografía axial computarizada multicortes, donde vamos a ver lesiones coronarias, las indicaciones de presencia de dolor torácico atípico, pruebas de esfuerzo no concluyentes. Podemos tener múltiples patologías o factores de riesgo cardíacos. Podemos tener en patologías descompensada, coronaria previa cirugía, observar stent, alteraciones coronarias, enfermedades pericárdicas y estudios de la función pulmonar, de los vasos pulmonares. Bueno, en esta imagen nosotros estamos viendo una angiografía de esto, ¿sí? Donde marca con la flecha, acá, vamos a ver un poquitito. Acá yo veo un pulmoncito, la raíz de mi pulmón y el corazón, ¿sí? En teoría todo esto tendría que estar pintadito porque esto es una tomografía del mediastino donde tiene material de contraste y donde ven las flechas es justamente donde falta el contraste y donde se extravasa en otras partes. Doctora, ¿eso es la base del corazón? Parece ser, porque acá vemos los bronquios, ¿verdad? Acá vemos un poquitito del pulmón, acá vemos otra lengüeta y acá este es el corazón, un corazón gigantesco por lo que veo. Bueno, terminando la parte de métodos no cruentos, ¿verdad? Continuamos con el método cruento en cardiología, que sería el cateterismo cardíaco y la coronariografía, que es un procedimiento invasivo que permite valorar tanto la anatomía del corazón como de las arterias coronarias y por ende así vamos a estudiar la función del corazón. La coronariografía es una técnica que le completa al cateterismo y se realiza en el mismo procedimiento. Bueno, ¿cómo es el procedimiento?
por medio de una sonda o un catéter que ingresa. En la mayoría de las veces se utiliza la arteria femoral, ¿verdad? Pero últimamente se está usando también la arteria radial. Lo que sí que el catéter se desliza hasta llegar hasta el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, perdón, al ventrículo a la aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ahí se va, ¿sí? Y lo que nos permite ver es que tenemos que llegar a la entrada o al inicio de la aorta y por ende vamos a llegar hasta los vasos coronarios, ¿sí? Que es más o menos aquí. Es como complemento del cateterismo. ¿Por qué? Porque en el cateterismo hacemos el mismo procedimiento. El tema es llegar hasta la arteria, hasta los vasos coronarios. Se inyecta el contraste y ahí nosotros vemos por medio de porque esto es in vivo, no se para el corazón ni nada, vemos cómo el contraste va tomando todo el vaso coronario, ¿verdad? Y si hay algún tipo de lesión o obstrucción, deja de llegar el contraste, ¿sí? El objetivo es tanto para diagnóstico o tratamiento, ¿sí? Indicaciones de cateterismo cardíaco, enfermedad coronaria, que es la causa número 1 para realizar el procedimiento, y otras enfermedades del músculo cardíaco. Enfermedad coronaria, enfermedad valvular, hipertensión pulmonar primaria, etc. ¿Por qué es diagnóstico? Porque nos permite ver la obstrucción, ¿verdad? Y también nos sirve como tratamiento si es que a eso le agregamos un stent y ahí ya solucionamos el problema del cateterismo cardíaco, de la coronariopatía isquémica, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Tenemos contraindicaciones absolutas cuando es un equipo inadecuado o cuando el personal no está capacitado para realizar el procedimiento y sabemos que el paciente tiene alergia al contraste yodado. Indicaciones relativas: insuficiencia cardíaca, hipertensión, arritmias no controladas, si está con un proceso infeccioso, ¿verdad? Si tiene una hemorragia digestiva, el embarazo, se ve y se evalúa muy bien la situación, o algún trastorno de la coagulación y sobre todo insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a inyectar material de contraste y eso puede empeorar el funcionamiento renal. ¿Cuáles son las complicaciones propias de la técnica, como inducción a un infarto, arritmias graves, náuseas, bradicardia? Puede haber una trombosis del stent, ¿sí? O restenosis. Y complicaciones locales como hematoma o sangrado en el punto de inserción del catéter, tromboflebitis, embolia o trombosis arterial de las extremidades de abordaje. Y como complicaciones indirectas tenemos el accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, insuficiencia renal y alergia al medio de contraste. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, doctora. Con respecto a la gammagrafía, lo que yo tengo, no entendí muy bien la parte donde están las imágenes, tanto del pericardio, endocardio, y el flujo. ¿Es el del medio? ¿Era el flujo o qué era, doctora? Y ese es el flujo. Viste que vos tenés una cavidad, ¿verdad? Y tu cavidad está llena de sangre, ¿sí? Y en el hueco que aparece en el medio era como lo que está dentro de la cavidad, entre ¿cómo te iba a decir? Es lo que vos tenés. Espera que vamos a volver, porque acá se me trabó todo. Este. El otro, el otro. Este. Sí, la primera imagen mismo. Toda esa parte donde es anaranjado, amarillento, ese es el flujo sanguíneo. Vos tenés una cavidad y tu cavidad es hueca, ¿sí? Sí. Y esto es lo que está dentro o lo que correspondería a la sangre en teoría de tu cavidad. ¿Entendés? Ujú. Alrededor de porque este es un corte transversal, ¿sí?
Alrededor tenés tu músculo, donde vos ves todo si hay o no hipo o hiperflujo. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Es uno más. Y por ejemplo, Ese- acá en la parte, en el número 3, ¿verdad? Es un ujú, corte donde hace, y donde vos tenés el pericardio, acá tenés un pequeño flujito, ¿verdad? claro. Y ves dentro del área como que hay partes donde le falta llegar un poquitito más de sangre. Acá, por ejemplo, ¿sí? Donde tenés, si comparas los colores, uno tenés más llegada de contraste, por decir así, ¿verdad? Y en otro como que no llega tanto. ¿Está bien? Sería una isquemia, en todo caso. Sí, sí, es Perfecto. para ver isquemias. Bueno, muchas gracias. Disculpe, doctor, en realidad el radisótopo tiene una afinidad por el músculo cardíaco. Lo que está teniendo ahí es el músculo cardíaco. Sí, estamos hablando exclusivamente de todo lo que es músculo cardíaco. O sea, todo lo que nosotros usamos en la parte de cardio. Bueno, continuamos. Por último, tenemos el estudio electrofisiológico, que es un estudio de prueba que nos sirve para el diagnóstico de pacientes que pueden tener alteraciones del ritmo cardíaco. O sea, el estudio electrofisiológico es un estudio que nosotros hacemos para todos los pacientes que tienen ciertas arritmias, sobre todo arritmias ventriculares o taquicardia supraventricular, etc. Nos permite conocer el tipo y la gravedad de las arritmias, el lugar del corazón donde se produce, ¿verdad? Y sirve también para enfocar el tratamiento que debe aplicarse a dichas arritmias. Me vuelvo a explicar otra vez. Cuando nosotros vemos la parte de arritmia, nosotros vamos a ver que todo, o sea, ustedes se recuerdan también que todo el miocito en sí se basa por medio de canales de electrolitos, ¿sí? Canal o bomba de sodio, potasio, calcio, magnesio, calcio, sodio, etcétera, ¿verdad? Y todo el estudio electrofisiológico se basa en estudiar esas propiedades de los electrolitos dentro del músculo y es si es lo que causa eso a ciertas arritmias. Y lo que hace es, por ejemplo, vemos en una parte del miocardio o del músculo de donde se contrae o donde se transmite, el, vemos una vía anómala, por ejemplo, y lo que hace es cauterizar esa vía anómala si es que existe, ¿verdad? O ver si es algún canal, por ejemplo, de sodio o de potasio que está creando ciertos problemas, entonces se le hace un medicamento especial para esas bombas. ¿Está bien? Para eso nosotros usamos una camilla, ¿verdad? Se hace una ligera sedación. Utilizamos anestesia local, se van introduciendo los catéteres, que son 3 o 4. Uno de ellos es, registramos con el marcapaso, ¿verdad? Le aplicamos el fármaco o le realizamos la descarga como un desfibrilador y vemos si se presentan o no las arritmias. Estas arritmias pueden ser tanto bradicarias o taquicardias o trastornos de alteración del ritmo que vamos a ir viendo más adelante. O sea, le transmite electricidad, ¿verdad? Ya que el problema es eléctrico y ve si hay alguna alteración o la formación de arritmias. Bueno, es todo por métodos auxiliares de diagnóstico. Acá está la biografía de dónde saqué todo este material. Pero también hay en el libro de Harrison y está bastante bien. ¿Sí? Entonces, lean de ahí. Doctora, ¿Alguna preguntita? Hay muchas preguntas acá en el chat. Doctora, yo tengo una sobre la radiografía, la posterior ¿Sí? anterior. Yo tengo entendido que hay dos, una que es la de tórax posterior anterior y la Uh-huh. otra que es tele de tórax, que es ya para ver la silueta cardíaca. ¿Ciertos? ¿Cómo así, tele? Claro, se suele pedir tórax posterior anterior solamente Sí. para ver, bueno, tórax. Y tele de tórax para ver la silueta cardíaca, que lo que varía solamente es la distancia del foco y respeta los tamaños reales, digamos, de la
silueta cardíaca. La verdad que es la primera vez que escucho yo así, ¿verdad? Teletórax, ¿verdad? Lo que se suele usar es como, no esa es la palabra, es lo que se suele usar en la coronariografía, ¿verdad? Que es, te voy a decir el nombre. No, viene a ser La teletórax. fluoroscopía es esa. ¿Sería la Sí, fluoroscopía? Sería. sí, es como una fluoroscopía, pero generalmente no se usa, o sea, no pedimos eso exclusivamente para ver el corazón nada más, sino que se le usa para procedimientos tipo el cateterismo o la coronariografía, ¿sí? Sí, no, lo que yo estoy hablando es de estudios estáticos, digamos, no dinámicos. Ujú, O sea, lo que es en sí la radiografía. Eh, Porque en radiología hay cierta distancia del foco a la película, ¿verdad? ujú. De 1,80 m solamente, exclusivamente para ver lo que es, si hay derrame pleural, si hay derrame pericárdico y todo el tema. Y el teletórax es exclusivamente para ver el tamaño del corazón, digamos. Bueno, En mediante caso de... radiología. Bueno, voy a investigar. Pues la verdad que si yo voy a ver tamaños del corazón y esas cosas, voy a pedir una ecocardiografía, por ejemplo, para que me hagan un poquitito más preciso, o una tomografía una tomografía cardíaca, ¿entendés? Claro, claro. Pero voy Perfecto. a averiguar un poquito eso. Yo al menos No, nunca pedí. gracias. Voy a Gracias. anotar. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Relacionado al tema, gente, por favor. Bueno, el ABP no, hoy todavía. El ABP es cuando vemos las patologías o cuando yo alce las clases de la patología, entonces vamos a hablar exclusivamente de ABP. La semana pasada yo les había dicho que vamos a dar primero clases, ¿verdad? Para después dar el ABP. Ok, bueno, me dan un tiempito. Voy a alzar la clase y después continuamos con el electrocardiograma si les parece. ¿Está bien? Al parecer no está cargando nomás. Parece que no. Vamos a ver. Está aumentado el zoom. Ujú. ¿Mejoró? Ahora sí se ve. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquitito mucho, porque ya es muy largo esto, ¿verdad? De lo que es un electrocardiograma normal. Definiendo un poquitito, es el registro, como dijimos, de la actividad eléctrica del corazón. Su uso es principalmente para diagnóstico de patologías cardíacas y algunas alteraciones hidroelectrolíticas. Bueno, ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho? Que el electrocardiograma lo que capta es la actividad eléctrica del corazón. Actividad eléctrica del corazón sería el impulso cardíaco.